Hermano, Dios le bendiga grandemente a todos. Quisiera enviar un saludo especial a los maestros de la escuela dominical, a los diferentes equipos de trabajo de la iglesia, a los diáconos, a los, a los adoradores, a los músicos, que el Señor de verdad trate con ellos, ministre a sus vidas y que tengan un hermoso periodo de búsqueda en la intimidad del Señor, de crecimiento, aunque es bastante complicado los tiempos que estamos viviendo. Hermano, se les extraña mucho y a toda la congregación en general les extrañamos mucho. Hace falta esa reunión, esa coinonía que menciona la palabra de Dios. Mi mensaje en esta mañana todavía está caliente el pastel. Vamos a ver, ojalá que no tengamos un poco de indigestión, pero nos gozamos en el Señor. Mi última, ya todos saben que esta bandera es mía. Jehová Jireh, Jehová proveedor. Aún que estemos en las circunstancias más adversas, seguimos creyendo en esto, hermano. En la última predicación yo hablaba, tuvimos un día de oración entre semana, un día miércoles si no recuerdo mal, y le hablaba de la bendición que era tener el arca del pacto, la presencia misma de Dios en el hogar. Y vimos dos casos, el de Obed-Edom, donde Dios se manifestó grandemente, en 3 meses hizo prodigio en ese hogar, pero también vimos la casa de Abinadab y su hijo Eleazar, que eran levitas preparados, y sin embargo pasaron 2 décadas y no ocurrió absolutamente nada, porque Abinadab no era ese recipiente, ese receptor que anhelaba la gloria de Dios, y no ocurrió nada, no así en la casa de Edom. Pero luego esto no termina allí, y estuve en estos días una madrugada con el Señor, y el Señor trató varias cosas a mi vida y quiero compartirla con ustedes en este día, en este momento. Ya no podemos decir día, tarde o noche, porque si hizo la predicación en otro momento, entonces hace entrar en una dicotomía mental. Entonces en este momento vamos a hablar de ese capítulo siguiente, una vez que deciden llevar el arca del pacto de la casa de Obed-Edom a la ciudad de Sión. Y voy a hacer una breve oración para así comenzar de lleno. Oremos todos los que nos están escuchando por Facebook, por Instagram y luego por YouTube. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que alinee todas las cosas, de lo espiritual a lo espiritual, como dice la palabra. Padre, te alabamos, te bendecimos, honramos tu presencia, Señor, invocamos tu nombre, invocamos, Señor, tu presencia en medio nuestro, que alinee nuestro pensamiento, que alinee, Señor, todo nuestro ser, para que podamos ser, Señor, unos receptores adecuados de lo que quieras hablar en este momento. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea para edificación, para completar lo necesario en nuestras vidas. Señor, reprendemos todo artilugio del enemigo, toda trampa de las tinieblas, la declaramos inoperante, Señor. Declaramos que tu presencia, que plena, Señor, toda la tierra, llenará los recintos donde llegue esta palabra y podrá ser de edificación y de liberación para el alma cautiva. Declaramos, Señor, paz, gozo y contentamiento sobre las vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a continuar. Vamos a buscar en Primera de Samuel, Primera de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16. Como ya decíamos, David tuvo una inquietud de parte del Espíritu de Dios de hacer una morada, una pequeña casa, un pequeño tabernáculo. En realidad es un error pensar que cuando se menciona la Biblia en el tabernáculo de David era una gran edificación donde cabía una multitud. No, era apenas una pequeña carpa, una pequeña choza, es otra traducción del original, donde cabía el arca del pacto y algún otro espacio alrededor, y estaba cubierta por unas cortinas.
Lo relevante de esto no era lo pomposo, lo grande que pudiera ser el recinto, sino la cercanía que permitía al pueblo rodear aquella carpa y poder tener acceso a la presencia, a la gloria de Dios. No así en el tabernáculo de Moisés, donde había un lugar santísimo que se preservaba el arca para que apenas una vez al año, fuera el gran sumo sacerdote y estuviera acceso a la presencia, a la gloria de Dios. No, en el tabernáculo de David todos tenían acceso a la presencia de Dios todos los días del año. Y algunas otras diferencias. Pero en este proceso, cuando David decide traer el arca a Sión y se inicia ese famoso tabernáculo de David, donde hay otro tipo de sacrificio, donde la alabanza por primera vez cobra dimensiones, si se quiere, estratégicas, ocurren algunas cosas para reflexión. Vemos que cuando inicia el capítulo 16 de la siguiente manera: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda, una pequeña tienda, que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo el pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Un menú completo. Y puso delante del arca de Jehová, y aquí viene, hermano, la revelación de lo que es el tabernáculo de David. Esto es para todos, pero muy especialmente al grupo que está recibiendo las enseñanzas. Hermano, esto ya es la estrategia número 1, hoy la vamos a devanar completamente. Dice, y puso delante del arca de Jehová ministros, los levitas, para que recordasen, confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Estas tres cositas: recordasen, confesasen y lo hacen. O sea, loar es adorar, es alabar, es dar gloria a Dios. Confesar es decir todas aquellas virtudes de Dios, declarar lo que es Dios. Pero muy importante, recordarse. David instituyó no solamente los adoradores y los músicos, que ya es decir bastante, sino que había un equipo de los levitas que iban a ver escribanos, que iban a escribir las cosas para que se recordasen. Todas las maravillas que Dios hacía, todos los milagros, todos los prodigios, todas las bendiciones y la bondad que Dios podía dar para el pueblo, había que anotarla para recordarla. Era parte del ministerio del tabernáculo de David. Había que recordar las cosas que Dios había hecho. Y esto es una cosa muy importante. Había gente de oficio, escribanos. Los que tengan dudas, estudien un poquito más estos temas que son de mucha bendición. Entonces, David instituyó primeramente levitas para que recordasen. Había escribanos que escribían las cosas, confesaran y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Y aquí viene otro tic. Asaf el primero. El segundo después de él, Zacarías, Jehiel otra vez. Habían varios con el mismo nombre aquí. Malatías, Elías, Benaía, Obed-Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterio y arpa, pero Asaf sonaba los símbolos. Y aquí, los címbalos. Y aquí otra reflexión. Había un equipo de adoradores. El principal de ellos era Asaf. Me gusta interactuar un poquito para no sentirme que estoy hablando solo. Voy a interactuar con lo que tengo acá en casa. Entonces le toca a ustedes dos. Asaf es el primero, ¿verdad? Estaba Asaf, estaba Jehiel, había varios con el mismo nombre. Estaba un Obed-Edom, que no era el Obed-Edom de la casa, ese era un portero, después lo vamos a ver más adelante. Pero había un equipo de adoradores levitas. Ahora bien, de ellos el principal era Asaf. Asaf era un cantor, era un salmista. Pero aparte de esto, ¿qué dice cuando finaliza el verso ahí? El verso 5. Pero Asaf sonaba los címbalos. Y címbalos tiene que ver con instrumentos de percusión. Címbalos se considera, si no recuerdo mal, dentro de la percusión menor. Sea como sea, son instrumentos percusivos. Instrumentos de cuerda maravillosos, trompetas para invocar la presencia de Dios, su ayuda, muy bien. Pero los címbalos, que era la percusión, era una parte también importante. Aquí el principal de los adoradores, su objetivo o su oficio, aparte de cantar, era tocar los címbalos, hacer rítmica. O sea, no era una adoración apenas
¿cuál es la palabra? Para solemne, así, rígido, como aquellos, me perdonan la expresión, aquellos hermanos cabilla que no se mueven tiesos, así. No, 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 hermano. Esto era una adoración que tenía sustancia, que tenía rítmica, que tenía son. Entonces, Asaf tocaba los címbalos, hermano, y esto, ya hay gente que se estaba moviendo en esto. Estos son bonos, hermano, no tiene que ver con la predicación directamente, pero quiero compartirlo. Hay hermanos hoy en día, grupos de adoración, que le meten mucho la percusión. Y yo decía, oye, pero ¿por qué percusión? Yo mismo llegué a entrar en un pequeño conflicto, lo hablé con algunos hermanos. Hermano, y me doy cuenta ahora, la percusión, los címbalos, bien utilizados, tienen su sustancia en la adoración y la alabanza a Dios. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia había gente que no le gustaba escuchar batería, ni tambores, ni nada de esto, y se molestaban, hermano, pero son necesarios para rescatar, para restaurar el tabernáculo caído de David. La alabanza tiene que ir con todo, hermano. Y esta gente privilegiada, le hablo a los percusionistas, siéntanse aludidos todos. Eliezer, Douglas, Joniel por allá por Colombia y todos los demás, siéntanse aludidos. Es un privilegio, hermano, ser un percusionista del Señor, usado por el Espíritu Santo, alineados con Dios, hermano, dan pautas para la adoración y la alabanza. ¿No es maravilloso esto? Entonces, algo que me llamó muchísimo la atención, que decía que Asaf sonaba los címbalos. Luego, vamos a seguir el pasaje. También los sacerdotes, estamos hablando de oficiales, estamos hablando de gente de jerarquía. Si lo pudiéramos traspolar a la modernidad, estos serían los ancianos de la iglesia, estos serían los altos directivos de la iglesia, los generales, como le dicen hoy en día. Bueno, de los sacerdotes, Benaía y Jaziel sonaban continuamente las trompetas. ¿Cómo sonaban las trompetas, Amelia? Continuamente. ¿Qué significa continuamente? No era, hermano, que en un momentico ya calla la que me molesta. No, hermano. Perdón. Sonaban los sacerdotes continuamente la trompeta. Estamos hablando del tabernáculo de David. Mucho se habla en este tiempo de restauración del tabernáculo caído de David, como lo profetizó Amós y como en el libro de los Hechos, en aquel concilio en Jerusalén, sale Juan y aclara, no, esto es lo profetizado, la restauración del tabernáculo caído de David. Pero, ¿de qué estamos hablando? De todo esto, hermano. De címbalo, de ritmo, de cosas que aliente, que le ponga sustancia a la adoración y la alabanza. Estamos hablando de sonar trompetas. ¿Y la trompeta cómo suena? Suavecito como una flauta. No, hermano. El sonido de trompeta es un sonido estrepitoso, un sonido que llama la atención desde lejos. Entonces, David instituyó gente con rítmica, y el principal, Asaf, era una persona que tocaba rítmica, y también puso sacerdotes a que, ¿en qué momento tocaran la trompeta? Un ratico, continuamente. Escuchemos y prestemos atención a lo que es restaurar el tabernáculo de David, si lo entendemos bien. Luego sigue diciendo, tocarán la trompeta delante del arca del pacto de Dios, finaliza el 6. Luego el 7. Entonces en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Ya dijimos que Asaf era el que tocaba los címbalos y cantaba. Se puso de acuerdo David en una inspiración esa del Espíritu y se hace rodear de gente entendida para la ocasión. Venga acá Asaf, y yo me imagino que Asaf fue con sus címbalos y el resto de adoradores y comenzaron esa exclamación a ritmo de címbalo, a sonar de trompetas, a voces polifónicas y una cosa hermosa, hermano, a proclamar la grandeza de Dios. Y sigue el pasaje diciendo el 8 y comienza David a hablar. Y aquí tengo algunas notas que quiero compartir de algunos estudios que conseguí por allí. Cuando David comienza, esto prácticamente es un salmo, o no un salmo. Esto que viene a continuación es prácticamente la condensación, así como una síntesis. Los muchachos que estudian, cuando le mandan a leer un gran texto y le dice, hagan una síntesis, de repente en 5 líneas, meter la información de 20 páginas, es un trabajo rudo, ¿verdad? Bueno, esto fue lo que hizo David. David, inspirado por el Espíritu Santo, de manos de Asaf con címbalos, de la gente con trompeta, gente entendida en adorar a Dios, comenzaron y agarraron, por decirlo de alguna manera, hermano, esto es ilustrativo, esto no es así, agarraron los salmos, lo condensaron y tiraron un salmo súper concentrado acá. Y ya vamos a ver qué decía ese salmo. Dice así:
alabad a Jehová, invocad su nombre, da a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantad salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Los que buscan a Jehová, si lo están buscando en espíritu y en verdad, con entendimiento, llegado el momento tienen que alegrarse, a pesar de las circunstancias adversas que hayan al momento. Y esto ya lo vimos cuando hablamos de algunos libros proféticos, de que Dios esperaba que invocaran su nombre, que se volvieran a Él y que le dieran gracias simplemente, que glorificaran. Bueno, cuando glorificamos a Dios, invocamos, hacemos estas cosas, la alegría abordará a nuestra mente, a nuestro corazón, y seremos gozosos en el Señor. En el estudio que conseguí, haciendo una síntesis de todos estos versos, dice que del 8 al 22 concuerdan con el Salmo 105, del 23 al 33 con el Salmo 96, del 34 al 36 con el Salmo 106, del 15 al 18, vamos a llegar ahí leyendo. Vamos a hacer una breve lectura para llegar a un otro versículo y luego entrar a una cosa que quiero compartir con ustedes, hermano, una experiencia. Dice el 11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho. Otra vez, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios, y yo sé que por ahí hay alguien que me está escuchando que va a entender esto, y de los juicios de su boca. Restaurar el tabernáculo de David, vamos a recordar los prodigios, las cosas maravillosas que Dios hizo a favor de su pueblo, las bendiciones, la dicha, sí, pero también de los justos juicios que han salido de la boca de Dios. Y usted sabe muy bien que un juicio es para poner orden, y cuando se pone orden a veces pasan cosas, hermanos, fuertes, cosas trágicas. Ya sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, de los juicios que salen de la boca de Dios también hay que recordarlo. Es parte de la integridad que significa restaurar el tabernáculo de David, adorarle, bendecirle y comprender el tiempo que se está viviendo. Entonces de esto se trata. Se trata de hacer memoria, el 12, hacer memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de sus pactos perpetuamente y de la palabra que Él mandó por 1000 generaciones. A veces recibimos una palabra de Dios y creemos que tiene que hacer antes que yo me muera. Hermano, no necesariamente. Dios manda palabra a veces para 1000 generaciones, que la verán nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, no sé quién la verá. Pero a veces Dios opera de esta manera, como Abraham. Abraham no vio la promesa, pero se efectuó, hermano. Ahí tenemos el pueblo de Israel, un pueblo poderoso en el Medio Oriente. Pero Abraham apenas vio un hijo, 2 hijos, fue todo lo que vio Abraham. Perdón. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento con Isaac. Luego dice, en las notas que tengo acá, que este pacto hecho con Abraham lo conseguimos en Génesis 15, 18 al 21, y luego fue extendido a Isaac en Génesis 26, 24 al 25, y luego a Jacob en Génesis 28, del 13 al 15. ¿Cuál era ese pacto? Dios prometió dar la tierra prometida a Abraham y a su descendencia, y efectivamente esto se concretó. Luego, teníamos una conversa sobre por qué Sión, y vimos que en uno de los salmos dice que Dios había escogido a Sión como su habitación y que iba a bendecir, que iba a prosperar a los sacerdotes, que iba a saciar de pan y de bien al pueblo, en fin. Pero del tabernáculo de Moisés no he escuchado muchas predicaciones en este tiempo, ni cuando yo era nuevo creyente, sino aquellas de la forma, cómo fueron las medidas, la distribución, sí. Pero de ahí a el oficio, una vez que aparece David, muy poquitas cosas he conseguido, ¿verdad, Rosamelia? No conseguimos mucha conversación, mucho estudio sobre el tabernáculo de Moisés, que Dios mandó. ¿Quién mandó a hacer ese tabernáculo? Dios. Quedó registro en la palabra de que fue Dios. Sí, claramente a Moisés Dios se le revela y dice, va a hacer un área de reunión con estas dimensiones,
un patio externo, luego un sitio más interno, luego un sitio íntimo para el arca. Todo eso fue dado por Dios y quedaron registros en la Biblia. No así el tabernáculo de David. Dios se lo revela directamente a David, no queda un registro exacto de que fue una ordenanza, pero lo vemos por los salmos, por las profecías de Amós y por lo que ocurre en el libro de los Hechos, que era de Dios. Sin embargo, tenemos certeza de que el tabernáculo de David era inspirado por Dios, pero también el tabernáculo de Moisés era necesario. Necesito que me vayan dando tiempo, como le das a tu mamá los tiempos con algo, Karina. Ok, entonces vean lo siguiente. Y aquí vemos, tal vez han escuchado alguna vez estos estudios, de el monte de la gracia y el monte de la ley, o el pacto de la gracia y el pacto de la ley. Cuando David instituye el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de David, una pequeña choza, un pequeño cabaña para el arca, con cortinas y con gente adorando a Dios, bendiciendo su nombre, tomando notas, recordando, tocando trompeta, tocando símbolos 24/7, porque era así, y ya lo vamos a leer un poquito antes de entrar en esto. En ese mismo momento se estaba trabajando en Gabaón, en el tabernáculo de Moisés, que era instituido por Dios, y David no desafió el tabernáculo de Moisés. David mismo hizo cosas pertinentes al caso. Vamos a seguir leyendo para llegar allí. Luego vamos a adelantar un poquito más vamos a leer del 19. Cuando hablando de Israel, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mi ungido, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre la gente su gloria. Entonces, esto es testificar, esto es evangelizar. En todos los pueblos sus maravillas. El 25, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder, alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, da a Jehová gloria y poder. Fíjense, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Y en este momento no había llegado el tiempo de la gracia del evangelismo de Jesús, que se expandió a los gentiles, y ya David tenía esta revelación. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, o sea, los gentiles, da a Jehová gloria y poder. 29, da a Jehová la honra debida a su nombre, trae ofrenda. Para los que tienen un poquito de conflicto con que a Dios hay que darle también cosas. Esto es inspiración de restaurar el tabernáculo de David. Cero gente, cero hermano, ¿cómo se llaman los animales esos que tienen los bracitos así corticos? Tiranosaurio Rex o cocodrilo. Sea el hermano cocodrilo que le cuesta llegar la mano al bolsillo. No, hermano. Dice, trae, 29 parte final, trae ofrenda y vení delante de él, postrado delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. El 31, alégrense los cielos, gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos, líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y finaliza el 36. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Este pasaje, este precioso salmo, hermano, si se quiere, es doctrina, hermano. Esto es doctrina de evangelismo. Esto es doctrina de adoración a Dios. Esto es doctrina incluso de la salvación por gracia que vendría luego de la venida de Jesús. Ya David tenía esta revelación sin apenas saber, hermano, lo que iba a acontecer en el futuro, porque esto era inspiración de Dios.
Y restaurar el tabernáculo de David es poner en práctica todo lo que dice este pasaje, todo lo que dice esta adoración, esta alabanza espontánea que hizo David en compañía de Asaf y el resto de adoradores, con trompetas, con címbalos, con canciones, con música polifónica, con varias voces. Esto es sustancia de lo que es el tabernáculo de David. Pero yo le hablé del tabernáculo de Moisés también. Sigue diciendo, el 37. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf. ¿Qué hacía Asaf? Tocaba címbalo, hermano, percusionista, muy bien. Dejó a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Hermano, fíjense. Nosotros hacemos los cultos fogosos los domingos. Bueno, lo hacíamos, ahorita estamos así, en casa. Los domingos, el martes de oración, tal vez alguna otra cosa. Pero el domingo era que los adoradores se ponen la pinta, afinan sus instrumentos, afinan la percusión, las chofares, y entonces íbamos y adorábamos a Dios, hacíamos lo que hizo David en este momento. Pero aquí dice la palabra que David constituyó gente para que lo hicieran todos los días, cada cosa en su día. O sea, era una adoración 24/7. De esto se trata el tabernáculo de David. Hermano, ¿significa entonces que yo no voy a trabajar? No. Significa que usted va a estar adorando a Dios en todo tiempo. Significa que su condición natural, su estado natural, fíjense, hay algunos dispositivos que tienen estado natural o configuración natural. Lo que dicen default. Algunas computadoras vienen con un default de que la pantalla se pone negra a los 10 minutos, otras que no se apagan y así, etcétera. Bueno, nuestra configuración por default, los adoradores del tabernáculo de David, tiene que ser que siempre debemos querer estar adorando a Dios. O sea, que cuando usted ve que una gente se distrae y comienza a pensar y se le va la mirada lejos, esa gente tiene otro default. Eso a lo mejor están pensando en la niñez, en un novio, en la deuda, no sé en qué estén pensando. Nosotros, nuestra condición tiene que ser que cuando nuestra vista se nos vaya, es pensando en Dios, en adorarle, en bendecirle, recordando las maravillas que ha hecho. Esa es nuestra condición natural. De esto se trata el tabernáculo caído de David restaurado para nuestros tiempos. Hermano, problema hay, sí, usted me cuenta y yo le saco una lista. Pero no es eso lo que tiene que ocuparme. Lo que tiene que ocuparme es adorar, bendecir el nombre, recordar sus maravillas, recordar los juicios de su boca. Eso es lo que yo debo hacer. Y usted también debe hacerlo. Eso no es solamente para los líderes de la iglesia, eso es para todos los creyentes de este tiempo. Vamos a seguir. A Asaf, a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y sigue más. Y a Obedón y a sus 68 hermanos, esta sí es la casa de Obedón, donde tuvo 3 meses el arca. Y a Obedón y sus 68 hermanos, y a Obedón, hijo de Jedutún, este es otro, y a Josa como porteros, gente que iba a estar cerca de las cortinas ahí que abren para ver la presencia de Dios. Asimismo, al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba, ¿en dónde? En Gabaón. ¿Dónde estaba el tabernáculo de David? En Sión, ayúdenme aquí, interacción, en Sión. El tabernáculo de David estaba en Sión. Pero David, el 39, asimismo, al sacerdote Sadoc, a los sacerdotes y a sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová. ¿El tabernáculo de quién? De Jehová. En Sión estaba el tabernáculo de David, así fue conocido, así fue profetizado por Amós, así fue reconocido en el libro de los Hechos 15. Pero aquí el mismo David está diciendo que estos sacerdotes, para que cumplieran su oficio, iban a estar ¿en dónde? En el tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón. Entonces fíjense, David, como todo buen cristiano, como todo buen hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios, cumplía con toda normativa de toda ley establecida. Aunque él sentía una inquietud tremenda de adorar a Dios, de bendecirlo, David inventó instrumentos musicales, amados hermanos. David, Dios le dio la creatividad de que inventara instrumentos. No es que él copió un diseño de otro, no, como hacen los 4 allá en Barquisimeto. Ya todos, el dibujito como un 8, el redondito, no. Él inventó. De repente, en vez de en forma de 8, en forma de un redondo y 2 huequitos, no sé. Pero él inventó instrumentos, Dios le dio esa creatividad. Instrumentos, y hay un versículo, a lo mejor lo leemos ahorita. Sé que dice, instrumentos de Jehová. O sea que era diseño de Dios.
Este era David. Y a pesar de que David tenía esa intimidad con Dios y Dios le bajaba de primera mano información, David sabía reconocer en el tabernáculo que le fue dado a Moisés, que ese tabernáculo, ¿quién lo inspiró? Jehová. Y que había un oficio que había que cumplir todavía, porque no había llegado el tiempo del Mesías. Y entonces él mandó a los sacerdotes, mire, aquí la rumba está buena, aquí nos gozamos, aquí hay címbalos, aquí hay trompetas, aquí hay danza, aquí hay gloria de Dios. Pero ustedes, sacerdotes, tienen su oficio allá en el tabernáculo de Jehová, que está en donde, en Gabaón. Ese fue David. De esto se trata, hermanos, también restaurar el tabernáculo caído de David, en reconocer los planes de Dios, en reconocer los canales de autoridad y no andar en llanero solitario y hombre, el tabernáculo de David, nadie me sujeto porque yo estoy como... No, 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 no. Aleluya o ayayay. Entonces, restaurar el tabernáculo de David es andar en el espíritu que estuvo David, en saber adorar, bendecir el nombre de Dios, poner gente que escriba, que recuerde las maravillas de Dios, gente que no tema hablar de los juicios que han salido de la boca de Dios. Sí, eso es restaurar el tabernáculo de David, pero también reconocer las autoridades establecidas y todos los tabernáculos en Gabaón. Usted póngale el nombre que quiera. Gabaón tal vez el templo allá en Betania, en Canaima, tal vez el de la Loma, no sé, póngale el tema que usted quiera a Gabaón. Pero eso también había que respetarlo porque había propósito de Dios en esto. Hermano, qué tremendo ese hermano me está hablando unas cosas extrañas. Sí, hermano, pero esto fue lo que hizo David. Y estamos hablando de restaurar el tabernáculo caído de David y este era el espíritu que movía a David. ¿Están conmigo? Seguimos. Entonces decía el 39, asimismo al sacerdote Sadó y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que está en Gabaón. ¿Para qué? Para que sacrificasen continuamente a mañana y a tarde holocaustos a Jehová en el altar de los holocaustos, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. Y con ellos Emán y Jedutún y los otros escogidos, declarados por su nombre, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Entonces fíjense, y vengo unas notas que tengo por acá. Tenemos entonces estos dos lugares de adoración. Tenemos estas dos revelaciones del mismo Dios. Tenemos el monte de la gracia en Sión y tenemos el monte de la ley en Gabaón. Y vamos a ver algunas características. Dice en Primera de Crónicas 21:9, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar de holocausto estaban entonces en lugar alto en Gabaón. Segunda de Crónicas 1:3 dice, y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, fíjense, no de Moisés, de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Entonces estamos claros con algo. El tabernáculo que había erigido Moisés no fue abolido cuando comenzó a funcionar el de David, funcionaron simultáneamente, porque iba a llegar un momento donde ambos se iban a fusionar. ¿Cuándo era ese momento? Cuando se construyera el templo. Entonces es necesaria la gloria, es necesario el aleluya, el brinco, el fuego, saltar, dar vuelta a canela, tocar la trompeta, los címbalos, es necesario. Pero es necesario el orden establecido, los estatutos, los decretos, las formas que ya estaban en el tabernáculo de Jehová que erigió Moisés. Ambas cosas son necesarias. ¿Por qué digo esto? Porque es que en estos días, hermanos, se consigue uno cada cosa fuera de lugar, no en su lugar como dice David, sino fuera de lugar. Que como yo tengo la revelación de Dios, yo no respeto autoridad, apóstol, profeta, pastor, nada porque Dios me hable, aleluya. No, hermano, ese no es el espíritu de David. Tenga cuidado que espíritu le está susurrando al oído. ¿Sí? Seguimos. Entonces, vemos que en Gabaón teníamos el tabernáculo de Dios que fue erigido por Moisés y tenía sus formas. Pero también tenemos en el monte Sión el otro tabernáculo, la pequeña tienda. Primera de Crónicas 15:1, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Segunda de Crónicas 5:2, entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y todos los príncipes de las tribus, los jefes de la familia, los jefes de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Entonces tenemos claridad. Estos simbolismos es el monte de la ley, que es Gabaón, como ya lo dije, y el monte de la gracia, que es Sión.
¿A qué monte vamos a acudir? Ya sabemos, hermano, el monte de la gracia. ¿Para qué sirvió entonces el monte de la ley? Hermano, para que el pueblo supiera, para que el hombre, quien quiera que sea alto, bajo, pequeño, grande, supiera que es incapaz de alcanzar la salvación a través de las obras de la ley, ya que la gracia supera grandemente la ley. Y entonces una gran enseñanza que dejó David para la posteridad era apenas un preámbulo de lo que sería la salvación grande de Jehová en su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a seguir con unas notas por acá. Dice en Hebreo 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a compañía de muchos millares de ángeles. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente del cual habrá llamado. Y segunda de Reyes 19:31, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Juan 4:23, famoso, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Amós 9:11 habla de la restauración del tabernáculo caído de David. Hermano, quiero dejar este punto claro. Cuando David, que tenía la inspiración de Dios, levanta el arca, la lleva a través de los levitas con unas varas en los hombros, caminando y no en un carro nuevo como intentó cuando murió Usa, y la trae al tabernáculo que le había edificado, a la pequeña carpa, a la tienda. David, viendo la gloria de Dios, no le dice a la gente, mire, vamos a levantarnos, es aquí, olvídense de Gabaón, no. Pone autoridad en Gabaón y manda, y él mismo de tiempo en tiempo iba también y mandaba los sacrificios. Pero, ¿qué se sacrificaba en el tabernáculo de Jehová que dirigió Moisés? Animales. ¿Qué se sacrifica en el tabernáculo de David? Alabanzas. En el culto que Dios le dio, le reveló a Moisés, no se habla de instrumentación, no se habla de grandes equipos de canto, no se habla de muchas cosas, pero David, Dios le revela el complemento necesario, y David se instituye, hermano, muchos músicos, muchos adoradores, gente que tocaba trompeta, gente que tocaba címbalos, gente entendida como Kenanía, y entonces es una revolución en la adoración. Y no solo esto, que la adoración no es como buscan muchos hoy en día para ser visto, para que vean qué bonito lo hago, cómo tengo inspiración. No. La adoración era para Dios, de día y de noche a Dios. Hubiera gente o no hubiera gente viendo, la excelencia siempre suprema, porque como dice este pasaje de Primera de Crónicas 16, cuando David comienza con Asaf y el equipo a adorar, todo lo que dicen estos versículos hay que cumplirlos, hermanos. Loar a Dios, alabar a las familias de la tierra, bendigan su nombre, reconozcan sus prodigios, sus maravillas, digan los juicios, invoquen los juicios de su boca. Todo esto había que hacerlo con instrumentación, con ritmo, con címbalos resonantes, con percusión, con arpa, con todo tipo de instrumentación, con trompetas sonoras, hermano, que se escucharan los pueblos, que escucharan los que estaban alrededor, que se estaba adorando al Dios vivo, al Dios creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas existentes. Luego, cuando se le permite a Salomón erigir el templo, pues se fusionan los dos equipos, los dos oficios. Tristemente en el tiempo, ya sabemos lo que ocurrió con el templo y se perdió la adoración hasta este nuevo tiempo que se está levantando, no solo la adoración, sino también la salvación de las almas. Hablando de David, quería decirle esto. Cuando Jesús acude a Juan para ser bautizado, Mateo 3, 14 y 15 dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto tocante a ese espíritu que movió a David a poder seguir con el culto, con el oficio allá en el tabernáculo de Jehová que levantó Moisés, pero también en esta nueva revelación de intimidad, de búsqueda de su rostro.
de adorar su nombre en todo momento. La pastora hizo una enseñanza, y voy a leer brevemente estos pasajes porque ya ella lo enseñó apropiadamente, sobre nosotros como templo. Primera de Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno construye en el templo de Dios, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mateo 23, 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto lo entendía David. Sí, el culto es necesario. El novillo para el sacrificio en la mañana y en la tarde es necesario. Los sacerdotes establecidos que enseñen la ley mosaica era necesario. Pero adorar a Dios en espíritu y en verdad, con gozo, también era necesario. Había que hacer las dos cosas y David lo pudo comprender. Mucho cuidado, hermano, con movimientos que andan por allí, que quieren como que, no es independizarse de la palabra, sino más bien como que revelarse a lo establecido por Dios. Esto no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? No me responda, respóndase usted en su mente. Si no es de Dios, usted sabe de quién es. Entonces, hermano, todo movimiento genuino que se esté levantando en este tiempo a restaurar el tabernáculo caído de David, va a respetar las cosas establecidas por Dios. Va a respetar los llamados hechos por Dios a gente, a ministros. Y va a saber fusionar las dos cosas, como lo dijo Jesús, como le dijo los escribas y los fariseos. Hipócritas, hace una cosa y el otro no, tiene que hacerlo todo completo. Voy a adelantar varios pasajes aquí. Voy a leer Malaquías 4.1, varios versículos de Malaquías. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, lo que teméis mi nombre, ¿cuánto temen el nombre de Dios? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hermano, yo leo esto y me emociono. Se me ponen los ojos claritos y la garganta se me pone distorsionada. Usted sabe lo que son unos becerritos de la manada, hermano, unos animalitos de gozo brincando, haciendo sus sonidos que hacen, hermano, esa alegría, ese gozo, esa despreocupación. Así serán los que temen a Dios el día que Dios se revele, hermano. Pero esto tenemos que abrazarlo, tenemos que creerlo, tenemos que estar convencidos de esto. Y saltaréis como becerro de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo estuve, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición terrible, hermano. Estamos en este tiempo, hermano, estamos en este tiempo del profeta Elías que ha sido enviado. Hermano, mire, prefiero estar equivocado, pero yo lo voy a decir. Si estamos en el tiempo de la restauración del tabernáculo de David, donde las autoridades establecidas eclesiásticas tienen que seguir, hay que respetar los cánones ya establecidos, como hizo David, pero tiene que levantarse esta búsqueda de Dios genuina, hermano, donde era, ¿cuántas veces al día, Rosamelia? Todo el tiempo, y en la noche, y los sábados y los domingos, y el día de celebración de los cumpleaños, y aniversario de boda, y el día de las madres. Cónchale, no dejan día para nada, hermano, era todos los días. Ahí no había día de la madre, día del niño, de la abuela, del amigo, de la suegra menos, no había nada de eso, hermano. Ahí era cada día un día de adoración y de búsqueda a Dios. Entonces, a Dios le plació, hermano, hacer lo siguiente. Bueno, yo le voy a echar una ayudadita. Porque tal vez nosotros pensamos, cónchale, pero hermano, pastora, hermano Omar, es que yo no tengo tiempo, yo trabajo mucho, si no trabajo no como, yo tengo que trabajar, entonces son 14 horas de trabajo. Y Dios dice, bueno, yo les voy a mandar reposito. Pastora Omar, ya no van a trabajar tanto esa gente, van a tener tiempo para meterse conmigo. Y entonces llegó Dios y metió el dedo, hermano, en la humanidad. Y nos dio tiempo, o no tenemos tiempo ahora. Si tiempo es lo que nos sobra, pero ¿en qué lo estamos invirtiendo, hermano?
Tiempo es lo que nos sobra. Dios mandó el espíritu del profeta Elías para que el corazón del padre se vuelva el hijo y el del hijo el padre. Y el tiempo para que Dios no venga y entonces envíe maldición sobre la tierra. Estamos en un tiempo de búsqueda. Fíjense, rápido, ya esto no es predicación, esto es compartir. El 31 de diciembre del 2019, cuando se iba el año, en varias casas vimos los foquitos, hermanos, las lumbreras diseminadas por todo el país. ¿Qué era esto? No, pensamos, no, si eran los altares. No, hermano, no. Ya entendemos mejor, no eran los altares, no, era que Dios nos iba a meter el tabernáculo de David ahí en la casa, hermano. No vayas a buscar tabernáculo, pues te lo voy a poner fácil, te lo llevo a tu casa. Y llegó Dios y nos trajo el tabernáculo a nuestra casa, hermano. El tabernáculo de David, Dios nos metió dentro de la casa para que no tengamos que pagar ni siquiera pasaje. Gloria a Dios. Hermano, es que yo no puedo ir porque yo vivo allá en Macuto, les agarro 4 carros. Dios bendiga a los de Macuto. No, hermano, Dios te mandó el tabernáculo de David para tu casa, para que le busques de día, de noche, de día. Tu vida tiene que cambiar. No puede ser la misma. No podemos seguir, yo no puedo seguir siendo el mismo, no voy a hablar de nadie, hermano, yo no puedo seguir quejándome, yo no puedo seguir pensando, autoconmiserándome yo mismo, pobrecito yo, nadie me quiere, me voy a agarrar un gusanito y me lo como. No, hermano, nada de eso. Estamos en un tiempo donde tenemos que meternos en intimidad con Dios. Dios dijo, yo estoy dispuesto, me voy para tu casa. Mire, así no lo hayamos invitado, él vino y se metió, que ha creído el Señor. Y vino y se nos metió en la casa, hermano. ¿Sabe qué tiempo? Todo el día, de mañana, de tarde, de mediodía, de noche, de madrugada. Ahí está Dios, hermano. Usted se pare y no tiene sueño. No, mire, métase en el lugar secreto. Ahí está Dios esperándolo. Entonces, ¿qué más facilidad para restaurar el tabernáculo de David que es esto que nos está pasando en este momento? Hermano, sí, es preocupante. Oye, a veces no hay suficiente. Sí, hermano, sí es verdad. Todos estamos pasando en estrechez. Pero es un momento de búsqueda de Dios. Es un momento de restaurar el tabernáculo de David. Dios nos metió en las casas y se metió con nosotros a puerta cerrada, como cuando estaba allá en Egipto ejecutando sus juicios. Métanse en la casa, manchen de sangre, no vamos a hacer esto por favor, manchen de sangre los dinteles para que yo pase y destruya y ustedes no vayan a entrar. No, pero Dios está con nosotros, ministrando nuestras vidas, buscándonos. Mire, en vez de nosotros buscándole, Él no está buscando. Él está esperando un momento que, aquí estoy. Así está Dios con nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Para la reflexión, hermano. Este es el momento de que habla Malaquías, es el momento de que tenemos que buscar la intimidad con Dios, pero también la restauración familiar, los cultos familiares, el orden familiar, todo tenemos que entrar en carril, hermano, porque estamos, mire, si hay un momento para ponerse reflexivo de la venida del Señor, yo creo que es este. Yo no creo en la teoría de la conspiración que todos los países poderosos se pusieron de acuerdo para paralizar la economía. Yo esto no me lo como. Yo creo que esos países más bien están ansiosos porque quieren reactivar la economía y no han podido por el virus. Entonces tuvo que intervenir Dios, hermano, para decir algo. ¿Qué está diciendo Dios en este momento? ¿Será que está Elías preparando el día de la venida de la manifestación de Dios? ¿Será que es este el momento que estamos nosotros viviendo ahora? El momento de restauración de todas las cosas, donde tenemos mayor tiempo de intimidad. Miren, nadie me puede decir en este momento que no tiene tiempo para buscar a Dios. Nadie. Porque tiempo es lo que nos sobra. Y ahora se puso de moda que vamos a tener que salir 2 días a la semana nada más a comprar por el número de cédula. Vamos a tener más tiempo. Dios nos está dando más tiempo, hermano. Aprovechemos este tiempo. Aprovechemos, hermano, de verdad. Más allá de los jocosos, más allá de repente de tratar de sacarle una sonrisa en esto. Hermano, es reflexión. El tabernáculo caído de David está en su hogar. Está en su casa. Disfrútelo, lea este pasaje de primera de Crónicas 16, entienda, digiera esta alabanza que comienza en el versículo 7 y termina en el 36, digiera esto, comprenda esto. Esto es un patrón de lo que debería ser una alabanza, sí, una adoración también y una oración también. Una oración que tenga estas características, Dios no puede negarse a sí mismo. Una oración que cumpla con todas estas características, le dice a Dios, la mesa está servida, el Señor actúa. Entonces está llegando ese momento, hermano, de búsqueda del Señor, de comprender que la restauración del tabernáculo caído de David, para muchos atrevidos que hay por ahí a veces, que se quieren no independizar, sino rebelarse contra lo establecido por Dios. Mucho cuidado, ese no es el espíritu del tabernáculo de David. David supo trabajar con la revelación nueva, fresca del espíritu, pero también respetar los cánones establecidos por Dios. David no mandó a derogar el tabernáculo que estaba en Gabaón. Por el contrario, puso oficiales y les pidió cuenta, administren esto porque esto es de Dios. Y lo que él estaba haciendo también, pero estaban en 2 dimensiones.
complementaria, que luego se fusionaría en el templo, como ya lo hemos dicho. Si alguna persona que no ha confesado todavía a Jesús como su Salvador ha sido inquietado por esto, hermano, yo les recomiendo, esto aparte de que es un tiempo para los que quieren buscar a Dios, es un tiempo para que la humanidad entera reflexione sobre el Creador. Dios quiere salvarte, pero Dios también es justo y a veces tiene que ejecutar juicio. Nosotros antes de la pandemia estábamos en un solo desastre, hermano, toda la humanidad. Ha llegado el momento de reflexionar, de ponernos a cuenta con el Señor. Nadie está exento, hermano, de caer con el virus. Nadie está exento de que parta con el Señor con el virus, incluyéndome. Nadie está exento. Pongámonos a cuenta con el Señor, hermano. Pongámonos a cuenta, amigo, con el Señor. Dios nos creó, Él nos conoce desde lo más íntimo. Él sabe cuáles son nuestras necesidades, nuestras apetencias, pero nuestras necesidades reales. Y esa necesidad, ese vacío que solo puede llenar Dios, está dispuesto a hacerlo. Dios se fue a tu casa también. Dios está esperando que tú le confieses, que tú le digas, Señor, hazme una nueva criatura, confórtame, dame paz tú, dame sosiego. Y Él está dispuesto a hacerlo. Como lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer contigo también. Yo quisiera tener una oración por todos los hermanos y por todas las personas que pudieran estar siendo tocadas por el Espíritu en este momento. Vamos a orar para despedir. Padre, te damos gracias. Nuevamente, Señor, bendecimos tu nombre. Nuevamente te adoramos, te honramos, Padre. Te reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Que tú nos amaste con amor eterno, Señor. Que enviaste a tu Hijo Jesús para darnos la salvación. Que no miraste, Señor, lo pecaminoso de nuestra vida, sino que viste, Señor, la oportunidad de hacernos una nueva criatura. Te damos gracias porque tú nos amaste primero, pero a nosotros te reconocemos como nuestro Señor, Señor, y te bendecimos, te queremos servir, te queremos adorar en todo momento, Señor, en todo tiempo queremos invertir nuestra vida en bendecir, en exaltar tu nombre. Yo te pido, Señor, que si hay alguna persona inquietada, Padre, que todavía no ha puesto su vida en tus manos, Señor, que tú ministres a su corazón, que tú hables a sus pensamientos, que tú alinees, Señor, su alma toda para que pueda, Padre, llegarse a ti, porque tú no despreciarás a un corazón contrito y humillado. Tus brazos están abiertos para recibir al Hijo descarriado. Yo te pido que tú lo llames, Señor, que tires sobre ellos lazos de amor y que ellos puedan comprender que no hay un sitio más seguro, Señor, que estar a tus pies adorándote, bendiciéndote, pero recibiendo también de tus bendiciones. Te adoramos, te honramos y declaramos salvación de Cristo a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Esta semana habrán sorpresas, vamos a hacer algunos cambios y algunas actividades tendremos pendientes, tal vez incluso una vigilia. Le bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Hasta la próxima.